Hola, ¿qué tal? Soy Federico González y en este video vamos a explicar el concepto de relación aire-combustible en los motores diésel que están implementados en nuestros grupos electrógenos de la marca FG Wilson. Sabemos que nuestros motores son de encendido por compresión, motores térmicos que para producir energía mecánica a través de la rotación de la volante se requiere el suministro de combustible y que éste reaccione a su vez con el oxígeno presente en el aire para poder crear el proceso de combustión. Entonces, para poder crear el proceso de combustión se requieren tres factores: combustible, comburente y energía de activación. Sabemos que el combustible es el diésel, el comburente, sabemos que el comburente universal es el oxígeno, pero por razones prácticas se asume el aire como comburente, ya que principalmente está conformado por dos elementos: el oxígeno con una representación del 21% y el nitrógeno con una representación del 79%. La relación volumétrica entre estos dos elementos es 3,76. ¿Qué significa esto? Que en la cámara de combustión, por cada molécula de oxígeno que existan, deberán existir 3,76 moléculas de nitrógeno. La energía de activación para los motores diésel sabemos que es la alta temperatura. Ahora, ¿qué es la relación aire-combustible? No habla más de una relación másica. Es eso, una relación másica entre la masa del aire y la masa del combustible. Esta relación puede tener tres formas o mezclas: que la mezcla entre aire y combustible sea estequiométrica, la mezcla sea pobre, o que la mezcla sea rica. Si la mezcla es estequiométrica, data que las partes reactivas, es decir, el combustible y el oxígeno, o el aire mejor, se encuentran en proporciones exactas, por lo que en la salida de los gases de escape no voy a encontrar restos de combustible que no haya reaccionado, por lo que podemos catalogarla como una reacción completa. Cabe anotar que nuestros motores se diseñan bajo este tipo de mezcla. ¿Cómo se puede representar esta mezcla? A través de la ecuación 14,5:1. ¿Qué significa esta ecuación? Que para poder que una parte de combustible inflame en su totalidad en la cámara de combustión, se requieren 14,5 partes de aire. Ahora, la mezcla, como también lo dijimos, puede ser pobre y la podemos representar como con la ecuación 16:1. En este caso vemos, si la comparamos contra la mezcla estequiométrica, vemos que existe un exceso de aire, o que la mezcla sea rica. Esto significa que, en este caso la podemos representar como la relación 13,5:1, vemos que existe un defecto de aire. Muy bien, la pregunta es: ¿cómo se obtiene este valor? ¿De dónde proviene? Muy bien, sabemos que a la cámara de combustión está ingresando combustible más aire y que a través de una energía se produce dióxido de carbono más vapor de agua. Representemos esto a través de una fórmula química, que sería nuestro primer paso. El combustible, por razones prácticas, vamos a asumir el combustible como una mol de dodecano, es decir, C12H23. Más aire. Dijimos que el aire era la suma de dos elementos principalmente, por efectos prácticos de este ejercicio: oxígeno más nitrógeno, y que está en una representación O2 más 3,76 nitrógenos. Y que esto, al aplicarle una energía de activación, que para nuestros motores es la alta temperatura, producirá dióxido de carbono, CO2, más vapor de agua, H2O. Muy bien. Ahora, el segundo paso: para poder obtener este valor, tenemos que balancear tanto los reactivos como los productos, que estén en iguales proporciones ambos elementos, por lo que procedemos a realizar el balance de la ecuación. Tenemos 12 átomos de carbono aquí tenemos uno, por lo tanto tenemos C12, y acá en la energía de activación tenemos que adicionar 12 carbonos. Tenemos 23 hidrógenos. Muy bien, acá tenemos 2, por lo que nos harían falta 11,5 hidrógenos. 11,5 hidrógenos. Muy bien, más. Tenemos oxígenos, tenemos 2 oxígenos, pero aquí tenemos 24. Y 11,5, 35,5. Y como tenemos 2, tenemos que adicionar un factor de 17,75 para poder balancear esa ecuación. Más 17,75 por 3,76 da 66,74 nitrógenos que tendríamos que adicionar aquí, y
De esta forma tenemos ya balanceada la ecuación. Tercer paso, definimos los pesos atómicos de cada uno de los elementos que intervienen en la reacción. Sabemos entonces que el peso atómico del hidrógeno es el 1, del carbono es el 12, del nitrógeno es el 14 y del oxígeno es el 16. El cuarto paso lo podemos definir como encontrar la masa del aire. Y sabemos que la masa del aire está representado por este factor. Sería 17,75 por el peso atómico del oxígeno, que es 16, por el número de moléculas que conforman el oxígeno, que serían 2, más 66,74 por 14 por 2. Y esto da un total de 2.436,72. Ahora, el quinto paso podemos definirlo como encontrar la masa del combustible, y que sabemos que es la mol de dodecano, que está conformado por 12 átomos de carbono y 23 átomos de hidrógeno. El peso atómico del carbono sabemos que es el 12 por el número de átomos que conforman ese carbono, que serían 12, más el peso atómico del hidrógeno, que es 1, por 23 átomos que conforman el hidrógeno, 23. Y esto da 144, 23, 167. Ahora, el sexto paso es determinar la relación aire-combustible, que sería no más realizar la división 2.436,72 entre 167, y esto nos daría un total de 14,5 a 1. Este es el factor que representa una mezcla estequiométrica, que la tenemos justamente acá definida, 14,5 a 1, y así se obtiene ese valor. Ahora, ¿por qué es importante determinar bajo qué mezcla está funcionando mi motor, que está acoplado a mi grupo electrógeno? Tiene relevancia en aspectos de consumo de combustible y de emisiones. El motor está trabajando con una mezcla rica, en este caso 13,5 a 1. Vemos entonces que hay un defecto de aire, lo que significa que todo el combustible no va a reaccionar, por lo que el resto de combustible, el exceso de combustible, el resto de combustible que no reacciona puede caer a través de las faldas del pistón, mezclarse con el aceite y afectar la viscosidad del aceite, lo que conlleva a un mayor desgaste. Nuestros motores en su mayoría se diseñan para ser remanufacturados, por lo que este tipo de relaciones son vitales para garantizar ese tipo de actividades futuras sobre nuestros motores. Muchas gracias.